observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. El Congreso de la Nación, cuando vos entras, hay una virgen enorme que dice: este Congreso entroniza a la Virgen de Luján como patrona de todos los partidos políticos de la Argentina. Estamos soportando económicamente a la Iglesia Católica con miles de millones de pesos al año, y eso lo aportamos con nuestros impuestos, aunque seas evangélico, budista, judío, ateo. Los obispos argentinos han convocado para mañana una jornada de oración y ayuno, ¿no? para proteger sobre todo el derecho a la vida de todos. Es una larga continuidad de una iglesia que quiere estar en la política, quiere estar en el Estado, quiere estar en la sociedad. Iglesia y Estado, ¿asunto separado? Si bien no se estableció un Estado confesional, desde sus orígenes, Argentina marcó una fuerte vinculación con la religión católica y la Constitución sancionada en 1853 así lo refleja. A pesar de las discusiones que se mantuvieron en la historia sobre la relación que debe tener el catolicismo con el Estado, la religión continúa teniendo permanente influencia, no solo cultural, educativa y social, sino también política. En el Cíclope de hoy, analizaremos cómo permanece aún hoy este vínculo y cuáles son las perspectivas a futuro. Los orígenes de una relación fundacional. Hay que pensar en primer lugar que son como un matrimonio, decimos nosotras, ¿no? Un matrimonio donde están unidos primero por lazos económicos y lazos también políticos, ¿no? Son dos poderes que se retroalimentan. A partir de que la Iglesia Católica es subsidiada por el Estado, como institución tiene un privilegio económico. Esta historia tiene sus raíces en la época de la colonia y precisamente la corona española empezó a tener una política para con la Iglesia, que era la política que se usaba desde la Edad Media y desde el comienzo de la aceptación del cristianismo. Se fundaba una iglesia, se ponía una parroquia, se armaba una diócesis y automáticamente se le daba espacios, territorios, campos o algunas actividades para que pudieran sostenerse económicamente la acción de esa parroquia, de esa diócesis o incluso de los conventos. Con la instauración de ciertos gobiernos liberales, le expropia todos esos bienes a la iglesia y en el mismo momento decreta que le expropia los bienes, pero a la vez que va a empezar a sostener, a mantener el convento o la diócesis porque le sacaba los bienes, lo iba a hacer desde el erario público. Los debates de la Convención Constituyente del año 53, por ejemplo, unos respectivamente querían un mayor y más fuerte acercamiento entre la religión, entre la Iglesia particularmente, por supuesto, y el Estado. Los liberales de ese momento también querían un acercamiento, pero sin que ello implique que el Estado se inmiscuya, digamos, en el punto de vista individual, en la conciencia individual de las personas, ¿no? Finalmente fueron quienes tuvieron preeminencia en ese sentido. En la Constitución argentina, digamos, todavía siguen estando muchos rasgos, digamos, de la relación entre Estado e Iglesia. No tenemos más que ver, por ejemplo, el preámbulo, donde dicen que, bueno, nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso Constituyente, bajo la protección de Dios, razón de toda justicia, conocimiento en ese sentido, digamos, bueno, proclaman la Constitución, ¿no es cierto? O el segundo artículo de la Constitución Nacional, que dice que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. Era una realidad la presencia de la Iglesia Católica en todo el territorio del país. El Estado no estaba en todo el país, pero sí estaba la Iglesia a través de las parroquias, a través de las misiones, a través de todo. Entonces, el Estado, de alguna u otra manera, necesita a la Iglesia para poder llegar a todo eso. Y además, la Iglesia era una cuestión de realidad porque estaba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En la Constitución se llegó a poner en ese famoso artículo que el Estado sostiene la religión católica apostólica romana. Ha sido objeto de larga discusión y filosófica, digamos. En realidad, a lo largo de la jurisprudencia del siglo XX, la Corte Suprema ha tendido a adoptar una interpretación restrictiva de eso. Es decir,
la idea de sostener un culto, en este caso el culto católico, apostólico, romano, no significa adoptarlo como una verdad de fe, digamos, sino, bueno, darle cierto apoyo, cierto sustento económico. La llegada de personas que vienen de otros países con otras religiones, obviamente que se hizo necesario pensar en un diseño político que diera cabida a todos. En ese sentido, creo que nuestra Constitución fue el instrumento que hasta el momento ha dado respuestas a esa necesidad de pluralismo, digamos la libertad de culto, por ejemplo, y entonces creo que ahí es donde se puede ver cómo la historia te va marcando prioridades, cómo la historia te va obligando también a repensar tu propia tradición. En el caso del catolicismo, digamos, repensar lo que había sido una presencia hegemónica para dar lugar a una convivencia plural. El financiamiento económico de la religión católica es uno de los puntos centrales que reclaman los movimientos laicistas. Pero también denuncian que cuando los poderes ejecutivo, legislativo o judicial deben tomar decisiones que se contraponen con la doctrina católica, la Iglesia sigue teniendo una influencia determinante. Financiamiento y poder. Cuando hablamos del financiamiento con los recursos públicos, a la Iglesia, toda la jerarquía eclesiástica a partir de la dictadura, de la última dictadura cívico-eclesiástica militar, la Iglesia recibe privilegios y se dan distintos decretos de ley, donde a la Iglesia se le tiene que subvencionar los sueldos de los obispos, de los arzobispos, se le subvenciona también las jubilaciones y también en el presupuesto nacional anual se le destina fondos para la infraestructura de la Iglesia y para becas a los seminaristas. Estamos hablando que fortunas pasan del Estado a la Iglesia. Por regulación, sí se le paga una bonificación los obispos. Según la ley, es el mismo sueldo que un juez de primera instancia nacional, solamente lo que sería el sueldo básico, no con los proporcionales, los títulos y todo este tipo de cosas. En estos momentos andaremos en unos 50.000 pesos, 60.000 pesos, una cosa así, tampoco estamos así. Y que no todos los obispos la reciben, muchos ya han renunciado en este proceso que se inició en el 2017, 2018, de empezar a dejar esta financiación, entre comillas, del Estado por parte de la Iglesia. Por otro lado, está todo el tema de la atención a los seminarios, que se paga una cuota muy chiquitita y que llega cuando llega, y si llega, no llega todos los meses, esto es en todo el país, y que eso también está en proceso de ser ya dejado. Esas son las dos grandes contribuciones, si vos querés, a la Iglesia institucional. También la Iglesia tiene exenciones impositivas, no pagan impuestos, que es otro de los privilegios también económicos, ¿no? como institución. Todavía hay un acercamiento muy marcado todavía entre el Estado y la Iglesia, que es inconcebible desde todo punto de vista filosófico, político, liberal. Hay algunas construcciones que son realmente muy valiosas arquitectónicamente y que ya han pasado a ser parte del patrimonio de la ciudad, de las distintas ciudades, que a veces a la Iglesia se le hace imposible restaurarla y a veces recibe algún aporte del Estado, pero como patrimonio, digamos, no por ser la Iglesia, digamos, sino como patrimonio. En ese sentido también tenemos que ver, por ejemplo, las cruces colgadas en los estrados judiciales, ¿no? Que ha sido objeto, por ejemplo, de litigio judicial, el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires, por ejemplo. Si hablamos de los subsidios de la Iglesia, también el Estado subsidia a la educación privada, ¿no? Dona actualmente, los últimos registros son 60.000 millones anuales, recibe la educación privada. Entonces creemos que justamente esa educación privada, donde no se da la ESI, toda esa plata se tendría que invertir para nosotras en la educación pública, con educación sexual integral, con perspectiva de género, con perspectiva feminista y de disidencia, ¿no? De los sueldos. No para construcciones de edificios, no para mantenimiento, no para pago de seguros, no se paga la luz, no se paga el teléfono, no se paga absolutamente nada, material didáctico, los muebles de la escuela, todo eso corre por cuenta del titular de la escuela. A ver, le pasa a la Iglesia y le pasa a las otras confesiones religiosas y le pasa
a las escuelas que son de comunidades laicas. Sí hay, por una cuestión que también es de alguna u otra manera un derecho que la gente tiene de ser asistidos, digamos, ¿no es cierto?, en su enfermedad o en las cárceles. Sí están los capellanes que son históricos, digamos, porque vienen de una historia y que sí, reciben un sueldo, pero tienen que cumplir un horario, van al hospital, están en la cárcel y llevan adelante la pastoral y el acompañamiento. Humanamente hablando, la Iglesia está compuesta por personas concretas que por la fe se adhieren a los principios y a los preceptos de la Iglesia. Esa Iglesia encarnada en las personas, en lo concreto, como cualquier ciudadano, puede expresar su opinión. Y eso es lo que se ha hecho siempre. La Iglesia no quiere privilegios. Lo que la Iglesia quiere, o pide mejor dicho, es una legislación en todos los ámbitos lo suficientemente amplia, no restrictiva, lo suficientemente amplia para que entremos todos. Ahora también pedimos que la ley que salga no salga de manera restrictiva, cosa que nosotros no podamos dar nuestro punto de vista o enseñar de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. La Ley Nacional de Educación, la 26.206, es muy clara. Todo el mundo tiene derecho a enseñar y aprender. Están las confesiones religiosas y cada uno puede enseñar de visión. Y eso no significa que combatamos al Estado, que estemos en contra. No. Es otra visión y hace a la riqueza de lo que es la República Argentina. El Estado tiene que ser laico, entonces, y que el que quiere tener una religión, que se la pague. Es prioridad donde cada uno, quien pueda creer en lo que quiere, pero el Estado no puede financiar con los fondos públicos a religiones, incluso religiones como la católica, que son enemigas de los derechos de las mujeres y de las disidencias, ¿no? Son las que se opusieron al derecho a la interrupción legal del embarazo, son las que se opusieron al matrimonio igualitario, históricamente son las que se opusieron al voto femenino, jugaron siempre un rol de quitarnos derechos y de prohibirnos en función de imponer a las mujeres y a la disidencia los mandatos patriarcales. Si uno mira los debates, por ejemplo, fin del año pasado, cuando se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, muchas de las posturas opuestas a eso se basaban siempre en sus creencias religiosas. Suponte en la cuestión que se ha debatido últimamente un tema candente como por ejemplo el del aborto, en donde uno imaginaría que necesariamente todas las personas religiosas tienen que estar en contra y todas las personas que provienen de la tradición secular tienen que estar a favor de la legalización. Y nos encontramos con que no siempre es así. El caso de Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, socialista, digamos agnóstico, masón, y que estuvo en contra, ¿no?, de la despenalización, incluso vetó la ley que le había sido enviado por el Parlamento de su país. Y por otro lado tenés un cardenal arzobispo como Carlo Maria Martini, que es el arzobispo de Milán, que estuvo siempre a favor de la despenalización del aborto. ¿Cómo continuará este vínculo entre Estado e Iglesia en Argentina? Todo parece indicar que el sostén económico tiene fecha de vencimiento. Pero, ¿qué pasará con la influencia de la Iglesia a la hora de tomar decisiones vinculadas a la política y el Estado? Hacia el fin del financiamiento. La decisión está tomada y eso lo tomó la Conferencia Episcopal, nada más que de renunciar a todo aporte del Estado al sostenimiento de la Iglesia. Sí, obviamente, para algunas diócesis poder mantener o tener estos pequeños ingresos es la vida de la diócesis, porque hay diócesis que son muy pobres y que no tienen absolutamente nada y que no tienen ingresos, ¿no es cierto? Por eso se está haciendo de manera progresiva y, si mal no recuerdo, creo que para el 2025, 24-25 ya estaría finalizado todo el proceso de renuncia por parte de los sueldos, que no es sueldo, digamos, es decir, de lo que reciben los obispos de parte del Estado Nacional. Con las premisas que la Iglesia Católica ha ido poniendo desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, me parece obvio que la conclusión es cuanto mayor separación, mayor libertad y mejor para todos, tanto para la política como para la religión. Es decir, yo no creo que los religiosos no puedan participar en la vida política,
Justamente ese es un poco mi tema de estudio. No creo que se deba impedir que una persona, un ciudadano creyente, no pueda dar su opinión, aun cuando provenga del ámbito religioso. Pero tampoco creo que sea bueno instrumentalizar la religión, ¿no? Es decir, presentar la religión como si fuera un instrumento político, como si fuera una garantía de identidad cultural, como si fuera la defensa de Occidente. Bueno, me parece que ese tipo de instrumentalización no es sana, no le hace bien, digamos, ni a la religión ni a la política. Nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, en el 2018 se presentó el primer proyecto de eliminación de los subsidios a la Iglesia Católica y a la educación privada. Y después, con toda la ola verde de la pelea por el aborto legal y toda la militancia que empezó con la organización de laicista en Argentina, se empezó a instalar y a discutir, porque digo, surgió también como una consigna en el marco del aborto, con el pañuelo naranja, pero este proyecto está en el 2008 en la Cámara de Diputados, está todavía ahí, no se ha tratado, pero actualmente ahora la organización laicista argentina vuelve a relanzar una campaña, porque bueno, los últimos dichos del Papa que dice que no se puede vivir del subsidio, que hay que trabajar, o sea, nos remite a decir, bueno, ustedes nos dicen eso, que son los que viven de los subsidios que le da el Estado, que son pagados con nuestros impuestos. Entonces la organización laicista argentina ha alargado nuevamente una campaña de juntada de firmas para que eso se avale y reimpulse de nuevo el proyecto que presentamos en 2018 y que se pueda discutir en la Cámara de Diputados. Para cambiar esas cláusulas constitucionales que hacían explícita alusión a la religión, por supuesto, hay que iniciar todo un proceso de reforma constitucional. Tenemos que pensar que estamos en una sociedad mayoritariamente creyente, religiosa. En el momento donde se empezó a discutir la separación de Iglesia y el Estado, la apostasía consistía en juntar todo como irte de la religión, de la Iglesia. La contradicción que tienen ellos que es que le saca financiamiento indirectamente, porque también financiamiento y también poder de fuerza social. Entonces fueron muy masivas las apostasías y siguen siendo todavía una forma de aquel que cuando crece no quiere ser parte de la comunidad eclesiástica y bueno, tiene el derecho de poder irse a partir de firmar los papeles de apostasía e irse. En esta ciudad, como por ejemplo como Santa Fe, digamos, uno puede andar por muchos espacios públicos y allí vemos altares religiosos, de culto a una imagen de un dios o de una virgen, digamos, independientemente de los lugares explícitamente establecidos para eso, como son las iglesias, ¿no? Es bastante complejo y poder avanzar hacia una plena separación entre Estado e Iglesia y de adoptar un Estado puramente laico en ese sentido.